Buenas tardes, jóvenes, bienvenidos a nuestro servicio dominical. Mi nombre es Darío Vargas, soy el pastor aquí en la iglesia de Covenant en Los Gunlas. Les doy una cordial bienvenida a todos los que están aquí en el santuario y aquellos que están viéndonos en Facebook, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Nos alegra ver que nos están acompañando de una manera digital, y todos aquellos que están aquí, gracias también por venir a nuestro servicio. Covenant es una iglesia que está conectándonos a todos en Cristo. Ese es el llamado que tenemos, y el llamado también que tenemos a adorarlo, a darle reverencia a nuestro Padre, a estar en su santuario. Así que les pido que nos coloquemos de pie y alistemos nuestros corazones para adorar al Padre. Y en Covenant nosotros decimos: Dios es bueno. Y ustedes dicen: todo el tiempo. Así es. Alabemos al Señor. Amén. Vamos a cantar con todo nuestro corazón. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar su nombre. Aleluya, te adoramos, Dios. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar, vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar
Es un día glorioso para adorar al Señor, amén. Te adoramos, Jesús. Mi vergüenza me sepultó, cántalo. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior. Me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Aleluya, tú eres digno, Jesús. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia. Es tu gracia la que me sanó. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Aleluya, Jesucristo nos rescató. Por eso te adoramos, Jesús, tú eres digno de toda adoración, Señor. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro y ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Te adoramos, Jesús. Te damos gracias, Señor, por habernos rescatado, ¿cierto? Te damos gracias. Vamos a leer Santiago 4:10. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. ¿Y qué nos quiere decir Santiago con humíllense? Es ver esa grandeza de Dios. ¿Quién es Él? ¿Quién realmente es Él? Grande, poderoso, creador, omnipotente, omnisciente, amor, salvación, refugio. Cuando yo veo la grandeza de Dios, veo lo insignificante que soy yo también.
soy pecador, imperfecto, no merezco nada. Pero en su gran amor, Dios decidió rescatarnos. Dios decidió mandar un Salvador, a su Hijo Jesucristo, para que por medio de Él pudiéramos tener reconciliación y pudiéramos tener vida eterna. Cuando nos humillamos, reconocemos que Él es nuestro Dios, que gobierna nuestra vida. Reconocemos que Él está en control de todo lo que sucede en nuestras vidas. Por eso en el día de hoy te pedimos perdón. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Te pedimos perdón por todas estas áreas en nuestra vida donde todavía conducimos el timón y no te dejamos conducir a ti. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos des la gracia y la fortaleza para reconocer esas áreas y para entregarte el control de nuestra vida en su totalidad, en el 100%, sin quedarnos con nada. En la siguiente canción vamos a estar adorando a nuestro Padre, a nuestro Dios, a nuestro gran Jesús, diciéndole: solo tú eres digno, nadie más. Y te entregamos nuestro corazón que está quebrantado para adorarte. El altar está abierto para aquellos que quieran venir y adorar más íntimamente a nuestro Señor. Aleluya, adoremos al Señor con toda libertad, porque Él es digno.
estamos para ti, para adorarte, Señor. Continuemos alabándolo. Él es digno de nuestra adoración. Nadie más es digno. Tengamos esa certeza, hermanos, que es así. Ofrezcamos nuestros corazones, ofrezcamos nuestras vidas para Él. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tú eres digno y nosotros no lo somos. Pero tu misericordia es grande y tú estás con nosotros, Padre. Somos tus hijos y tus hijas. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Los niños pueden pasar a su clase, tanto en presencia como en línea. Y la palabra para el día de hoy la vamos a encontrar en el Evangelio de Juan. Vamos a estar leyendo del capítulo primero, vamos a estar leyendo los versos 19 a 28. Pueden ustedes, aquellos que no tienen la Biblia, seguirla también en la pantalla. Evangelio de Juan. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto: enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron: pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Esta es palabra de Dios. Acompáñenme en una oración, por favor. Padre eterno, te pedimos que continúes aquí con nosotros y con todos los que están viendo en línea, Padre. Que el Espíritu Santo los acompañe a cada uno de ellos y a nosotros, y que abran nuestros corazones para el mensaje que tú tienes para nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por el apóstol Juan. Gracias por Juan el Bautista. Gracias por tener esa posibilidad de escuchar tu voz. Te pedimos esto en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Yo creo que todos alguna vez, los hombres, hemos alguna vez recibido una clase de humildad cuando los hombres manejan llevando a su familia para llevarla a algún sitio. Y les comento que cuando llegamos, por ejemplo, a este país, hace 20 años, por supuesto no había GPS, no había GPS, no había GPS. Lo que uno tenía que hacer para llegar a definir a dónde uno podía llegar era uno compraba unos atlas. No sé si ustedes estaban aquí en este país en ese momento o en sus países. Uno compraba unos atlas enormes, ¿no? Y uno entonces sabía a dónde tenía que ir, obviamente, y empezaba uno a mirar qué ruta tomar. O la anotaba o le hacía con un Plumaster, cogía el mapa, le sacaba una copia. Era la manera como nosotros podíamos llegar a determinar cómo llegar. Pues yo era de los que estudiaba y me sentía muy orgulloso de entender, digamos, hacia dónde ir, cómo hacerlo. Entonces cuando nos subíamos en el carro, pues íbamos andando sin ningún problema, pero empezaba yo a escuchar a mi esposa Annie a decirme cosas como, después de un tiempo: mi amor, ¿y si vamos bien? Y yo le respondía: claro, mi amor, vamos bien, no te preocupes, yo lo estudié, posiblemente estimé mal el tiempo, después de unos cuantas par de millas vamos a estar doblando, etcétera, etcétera. Lo tenía en mi mente, trataba de hacerlo, no lo imprimía porque teóricamente yo sabía cómo manejarlo, y así que continuábamos andando. Minutos después Annie dice:
mi amor, yo creo que deberías parar y preguntar en una estación de servicio, ¿dónde estamos? No, mi amor, no te preocupes, yo sé, yo lo tengo todo bajo control, yo lo estudié, no te preocupes. Y por dentro yo empezaba a sufrir porque yo decía, estoy perdido, esto no suena bien, esa calle nunca la vi, ¿dónde va a aparecer la siguiente calle? Y empezaba a sufrir porque no encontraba, y realmente no quería decirle a Annie que estaba perdido. Finalmente muchas veces me toca decir, ¿sabes qué, mi amor? Voy a parar en la estación de gasolina, voy a ir al baño y by the way, voy a preguntarle al Señor dónde estamos. Una lección de humildad. Y así somos. No reconocemos quiénes somos e incluso no queremos pedir ayuda tampoco en muchas circunstancias. Hoy vamos a estar hablando y aprendiendo de Juan el Bautista. Lo acabamos de escuchar en los evangelios de Juan. ¿Quién era Juan el Bautista? Voy a repasarles rápidamente. Juan el Bautista había nacido del sacerdote Zacarías, que era una persona que prestaba sus servicios en Jerusalén, en el templo de Jerusalén. Y por otro lado, su mamá era Elizabeth, que también era descendiente de Aarón, era descendiente de Aarón, el hermano de Moisés. Amantes del Señor, fervientes del Señor ambos, pero no podían tener hijos. Así que si se acuerdan, el arcángel Gabriel se le apareció a los dos, se le apareció, pero al principio se le apareció a Zacarías y le dice, tus oraciones, porque ellos están orando por tener un hijo, tus oraciones han sido escuchadas. Y le dice, ¿quién va a ser Juan? Le comentan, vas a tener un hijo, y lo vamos a leer en Lucas, lo que le comenta el ángel, el arcángel. Le dice, tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Desde su nacimiento era claro que él iba a estar preparando la llegada del Mesías, Jesucristo. Él lo tenía claro porque quizás su mamá también se lo contó, y por otra parte él tenía el Espíritu Santo, él sabía a qué había nacido, su propósito era bien, pero bien claro. Y saben que si uno mira la vida de Juan el Bautista, él realmente con pasión se dedicó a preparar el camino para la llegada del Mesías. ¿Qué hizo? Él decidió irse al desierto para estar en solitud y en silencio. Igual que Jesucristo, que estuvo por 40 días, él estuvo más tiempo. Juan el Bautista vivía en el desierto. Las escrituras nos dicen que utilizaba pelo de camello, era su vestido, o sea, él confeccionaba sus vestidos con pelos de camello. Adicionalmente tenía una dieta bien interesante porque comía langostas y comía miel para poder alimentarse. Y vivió durante su vida adulta en el desierto. Y hay algo en el desierto que nosotros también deberíamos aprender, en silencio y solitud. A mí me encanta esa disciplina espiritual porque nos permite escuchar al Espíritu Santo. Cuando tú estás en silencio y abres un espacio, es la manera como Él también se puede comunicar, nuestro Padre. Y noten que si uno mira en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la mayoría iban al desierto. Abraham lo llamó a que se fuera a otro sitio a vivir y estuvo en el desierto por cierto tiempo, también por mucho tiempo, mientras que él llegaba al sitio donde iba a estar para llevar a cabo los cananitas, donde él llegó a la tierra prometida. Eran bastantes las enseñanzas que podía uno tener cuando uno está en silencio y solitud. Pues él se fue y regresa justo antes de la llegada de Jesucristo. Él regresa quizás unos meses antes de que Jesucristo aparezca en los evangelios. Y su mensaje siempre tenía dos temas importantes, el de Juan el Bautista. El primero, la llegada inminente del Mesías. El Mesías viene, prepárense. Y el segundo, la necesidad urgente de arrepentirse y cambiar a fin de estar preparados para este evento. Esos eran sus dos mensajes. Continuamente lo decía.
Es más, él decía en Mateo capítulo 3, versículo 2, decía, arrepiéntase porque el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntase porque el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos es el mismo concepto del reino de Dios. Es la llegada de Jesucristo que empieza a reinar en nuestras vidas. El reino de Dios estaba en el Antiguo Testamento también, pero aquí es una realidad para todos los gentiles, no solo los judíos, para absolutamente todos. Dios llega a reinar en tu vida si tú aceptas esa invitación. Por eso él decía, arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca, el reino de los cielos está cerca. Nosotros ya llegó Jesucristo, deberíamos decir, arrepintámonos porque el reino de Dios está a nuestro alcance. Aquel que ha aceptado a Jesucristo está viviendo en el reino de Dios. Aquel que no lo ha aceptado en su corazón está a su alcance. Es el proceso de aceptarlo en su corazón. Y él empieza a reinar. Luego la misión de Juan el Bautista era esa, que ellos se arrepintieran y se prepararan para la llegada. Y les pedía que se bautizara y él bautizaba en el río Jordán continuamente. Es más, habían algunos que ellos llegaban a verlo, algunos de los fariseos y saduceos llegaban a donde estaba bautizando y le preguntaban ¿qué es lo que está haciendo? Y él respondía, calmada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Era una persona que estaba continuamente apasionado por su llamado y si tenía que decirle la verdad, se las cantaba. Tenía muchos discípulos, personas de Jerusalén y de toda el área de Judea, que era mucho más grande, y iban a donde estaba él, a escucharlo predicar y a bautizarse. Y algunos llegaban y decían, ¿qué tengo que hacer para bautizar? Decía, si tienes 2 camisas, dale una al que no tiene. Si tienes comida de sobra, dale al que no tiene. A los recaudadores de impuestos leemos que en las escrituras que les decía, cuando ellos preguntaban, ¿qué tenemos que hacer para que nos bautice? Él decía, no cobren más de lo debido, porque los recaudadores de impuestos lo que hacían para obtener su ingreso era cobrar más y quedarse con una porción, por esa porción que estaban cobrando de más. Los soldados también llegaban y decían, ¿qué tenemos que hacer? Y él les decía, no extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan. Era un profeta hablando, era la voz de Dios hablando y pidiendo arrepentimiento. Y la importancia de Juan el Bautista también es porque fue el último profeta que ha habido. Está en el Nuevo Testamento. Habían pasado aproximadamente 420 o 30 años desde el último profeta que había sido el último profeta que había estado era Malachi, quien había predicho básicamente la llegada del Mesías también. Pero habían pasado 430 años y Juan el Bautista es como un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es una persona supremamente importante para nosotros entender lo que hizo en su vida para que muchos conocieran y prepararan el camino hacia el Señor. ¿Y por qué tuvo tanto éxito? Y esa es parte del mensaje que les tengo. ¿Por qué tuvo tanto éxito? Juan el Bautista tenía 2 cosas que tenemos que aprender nosotros como cristianos en nuestra vida. La primera es que tenía una forma particular de verse a sí mismo. Él tenía una forma particular de verse a sí mismo y una forma particular de ver a Cristo. Esas eran las 2 cosas más importantes. Esa combinación de verse a sí mismo y cómo veía a Cristo es lo que hacía que él tuviera fuerza, que él fuera directo, que él fuera inconmensurablemente fuerte, valiente y intrépido para decir estas cosas a todos, para hacer su trabajo. Ser humilde de cómo se veía él y ver de una manera especial a Jesucristo, a Cristo. Empecemos por la primera, una forma particular de verse a sí mismo. ¿Cómo se veía él? Él no se veía digno. Justo la canción que acabamos de escuchar. Él no se veía digno, él se veía indigno. Él decía, no hablen de mí, hablen de Cristo. No me resalten a mí.
No piensen algo de mí, piensen más bien en Cristo, arrepiéntanse. No mencionen nada sobre mí, yo no soy nadie. Esa es su primera característica que nosotros deberíamos aprender. Él no se sentía digno absolutamente de algún tipo de reverencia. Cuando dialoga con los fariseos y los maestros de la ley, lo leímos en los versos 19 a 20. Volvámoslo a leer. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. Yo no soy. Punto. No dijo absolutamente más. No dijo su identidad, no explicó quién era. Dijo: yo no soy. Ellos, como tenían la tarea de entender quién era, porque precisamente estaba bautizando, y los sacerdotes habían mandado a estas personas para que preguntaran a otros, para que preguntaran levitas, para que le preguntaran quién era él, porque probablemente era el Mesías, estaban preocupados. Le hicieron esta primera, y después de haber respondido que no era el Mesías, le hacen una segunda pregunta y le dicen: entonces, ¿acaso eres Elías? ¿Por qué? Porque Elías había sido, Jehová precisamente había anunciado en Malaquías como profeta, en el capítulo 4 le había dicho que iba a venir Elías nuevamente antes de que Cristo, antes del Mesías. Luego había profetizado, ya se había profetizado en Malaquías que probablemente Elías iba a venir. Así que le preguntan: ¿eres Elías? Y él dice: no lo soy. Y por último le preguntan: ¿eres el profeta? Y la razón por la cual preguntan ¿era el profeta? Es porque Dios Jehová le habló a Moisés y le dijo en su momento, en Deuteronomio lo pueden encontrar, le dijo: el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. Moisés le está contando al pueblo de Israel. A él sí lo escucharás. Entonces, cuando vuelve a responder y le preguntan: ¿eres el profeta? Él dice: no lo soy. No soy Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta. No dijo absolutamente más. Silencio. Yo me pongo a pensar en el caso nuestro. Imagínense ustedes en los zapatos de Juan el Bautista. Posiblemente, ¿qué hubiéramos dicho? Nuestra naturaleza en este mundo, ¿qué hubiéramos dicho? No, yo no soy, pero espere, le cuento quién soy yo, ¿no? Yo, mi mamá y mi papá eran unos sacerdotes y se les apareció un ángel que dijo que yo iba a nacer y me dijo que yo iba a tener una tarea específica. Y adicionalmente, ¿saben qué? Elizabeth es prima de María, la madre del Mesías. Y yo, por lo tanto, soy familiar del Mesías. Ese soy yo. Soy como 6 meses más, porque había una diferencia de edad entre Juan el Bautista y Cristo de 6 meses. Adicionalmente, yo soy 6 meses más grande en edad que el Mesías. Y mi predicación, usted viera mi predicación como es mi predicación. Tengo el poder que me sigue gente de Jerusalén y toda Judea. Y estoy bautizando a todo el mundo y todos vienen a mí y se arrepienten. Ese soy yo, ese soy yo. No soy el Cristo, pero ese soy yo. Esa es nuestra naturaleza, que seguramente vamos a responder de esa manera. Esa es nuestra identidad, que queremos buscar la manera de mostrar quiénes somos. Como cuando decía yo manejando, ¿no? Yo soy perfecto manejando y no tengo necesidad de pedir ayuda. Ese soy yo. Pero el cristiano está llamado a ser humilde y entender que no somos dignos realmente, ser humildes y adicionalmente pensar en cómo nos ve Jesucristo nuestro Dios, cómo nos ve Él. Es por eso que la segunda parte es importante, la segunda parte del carácter de Juan el Bautista, cómo se veía él mismo y cómo veía a Cristo. Miremos esa otra parte, cómo vería, antes de pasar, perdón, hay algo que Sir Lewis dijo que me gusta y lo resalto acá, lo leí en sus libros y él dice: la humildad
no es pensar más en uno mismo ni menos en uno mismo, es pensar menos en ti mismo. Y aquí yo quiero resaltar lo siguiente, lo repito, la humildad no es pensar más en uno mismo ni menos en uno mismo, porque hay personas también que piensan menos y continuamente están pensando menos en sí mismo y están hablando de todo lo malo que está pasando también y lo pobre que son y la cantidad de circunstancias malas por las que están pasando. Pero al final, si estoy hablando mucho de mí o menos de mí, ¿qué estoy haciendo? Estoy llamando la atención. Es una manera de no ser, realmente va en contra de ser humilde. Más bien, dice C.S. Lewis, es pensar menos en ti mismo, que es exactamente lo que hacía Juan el Bautista. Pensaba menos en sí mismo. Y la segunda parte era una forma particular de ver a Cristo. ¿Cómo lo veía? Con reverencia absoluta, con reverencia absoluta. Y lo vemos cuando le vuelven a preguntar en el verso 24 al 27. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron. Pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Y él contestó, yo bautizo con el agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Subrayen, yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Esa forma de ver a Cristo impacta, es realmente, les voy a tratar de explicar qué quiso entender Juan el Bautista considerando el contexto de esa época. En esa época las carreteras, por supuesto, no estaban pavimentadas, había mucho polvo, había bastante polvo. En realidad habían solo 2 meses de lluvias, que eran marzo y abril, y en octubre y en noviembre habían lluvias, pero el resto del año era totalmente seco, árido, bastante polvoriento, bien polvoriento. Luego, cuando se llegaba a las casas, había una regla, y la regla era que uno tenía que limpiarse los zapatos precisamente para que no entre polvo a la casa. Igual que uno lo hace, yo no sé ustedes, pero por lo menos en mi casa yo les digo, si vienen de afuera, dejen los zapatos en el garaje o déjenlos afuera, por favor, para que no entre polvo, ¿no? Pues en esa época era tanto el polvo que tenían en sus sandalias, porque eran zapatos abiertos obviamente, en los pies, que tenían que tener esa costumbre. Así llegaras a la casa, lo primero que tú hacías es te limpiabas. Ahora, si tú tenías sirvientes, tenías esclavos, eran ellos lo que lo podían hacer, pero había reglas específicas. Si tú eras judío y tu sirviente y esclavo era un judío, tú no podías pedirle que te limpiara los zapatos y te bañara los pies. Un judío no podía pedirle esto a otro judío. Era degradante que una persona limpiara los zapatos. Es considerado lo más degradante. Yo no sé en los países de ustedes qué es lo más degradante que puedan pensar, pero en esa época era degradante que alguien lavara los zapatos. Era lo más bajo que pudiese haber. Incluso los rabinos tenían sus discípulos y ellos hacían y seguían al rabino constantemente y le servían al rabino. Y uno pensaría, bueno, de pronto el discípulo hacía lo que limpiarle los zapatos al rabino. No, por supuesto no lo hacía. ¿Por qué? Porque era demasiado degradante. ¿Y qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Juan el Bautista? Juan el Bautista diciendo, yo no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Es decir, lo más bajo de lo más bajo en toda la cadena social. Es como está viendo a Cristo, lo está viendo reverente, es Dios. Y es Dios, hermanos. Jesucristo es también Dios. Se hizo hombre. Se hizo hombre y es Dios. Es la manera como Él lo ve, como deberíamos nosotros también verlo, con reverencia. Es un ser divino que no tenemos palabras para poder describirlo. Luego ni siquiera puedo ser digno de poderle desamarrar las sandalias de Él. Es por eso que esa combinación de sentirnos humildes, de ser humildes, pero por otro lado, saber
que yo le sirvo a un Dios maravilloso, que lo que me importa a mí es cómo me ve Él, no cómo me ven las personas con las cuales estoy viviendo. No me importa cómo me ve el mundo, a mí lo que me importa es cómo me ve Él. Cómo me ve Él es lo que más me importa. Luego yo tengo esa fortaleza, una vez tengo esas dos vistas de cómo me veo yo y cómo lo veo a Él, que me permite que me vean a mí como Cristo también y me pueda transformar. Ese es el mensaje. Cuando te humillas, que lo vimos en Santiago con Ana, cuando te humillas, Dios te exalta. Si tú tienes esa reverencia hacia Él y tienes al Señor, Él te exalta, te exalta para que puedas seguir teniendo el caminar cristiano. Pablo, por ejemplo, le dijo a los corintios, cuando lo estaban juzgando, estaban hablando de él en la iglesia de los corintios, él dijo: por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Igual, el que me juzga es el Señor. A quien yo le tengo toda la referencia es a Él. Él es mi Rey. Él es mi Rey. Luego no me preocupa cómo me veo yo mismo o cómo me ven los demás. Es Él el que me preocupa. Jesús, termino diciendo que Jesús se lo dijo a los discípulos cuando le preguntaron sobre Juan el Bautista. Y nos dice a nosotros en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 11. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. ¿Qué está diciendo? Juan el Bautista estaba antes de la implementación del reino de Dios por parte de la muerte y resurrección de Jesucristo. Está diciendo que todos nosotros que estamos viviendo en esta nueva era, en la cual Cristo murió y resucitó y estamos en el reino de Dios, y Él es nuestro Rey, vamos a ser más grande incluso que Juan el Bautista. No quiero decir que Juan el Bautista no fue grande, quiero decir que para Jesús, Él está viviendo en ti y Él te ve como su hijo, como su hija. Te ve perfecto. Te ve perfecto. No tienes por qué pelear para ganar una identidad diferente. La identidad de ser hijos de Dios es suficiente para nosotros. Oremos. Padre amado, te damos infinitas gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes con el poder de tu Espíritu Santo a recordar que no somos dignos, que no tenemos que buscar identidades en este mundo, porque solo con el hecho de ser tu hijo y tú ser también nuestro Rey es suficiente, más que suficiente. El valor nuestro lo adquirimos solo por ese concepto de ser tu hijo y tu hija, Padre. Ayúdanos a vivir una vida de humildad y caminar con humildad. Y permite que vean en nosotros a Cristo, la versión de Cristo que tú quieres que nosotros tengamos. De tal manera que otros cuando nos vean a nosotros digan: yo quiero también tener esa transformación. Yo quiero tener tu Rey en mi corazón. Aquellos que en este momento quizás están escuchando y no han colocado a Cristo como su Rey en su corazón, yo les pido que repitan diciendo: Señor, necesito que entres en mi vida y me ayudes a cambiar, me ayudes a transformarme, me ayudes a sentirme tu hijo y tener esa nueva identidad y la salvación que tú solo das, Padre. Te pido, Señor, que entres en mi vida y que pueda cambiar por la eternidad.
Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo nuestro Señor invita a su mesa a quienes le aman, a quienes verdadera y sinceramente se arrepienten de sus pecados y procuran vivir en paz y amor con el prójimo. Confesemos, por lo tanto, nuestros pecados. Voy a dar un minuto de silencio, unos segundos, perdón, para que ustedes, cada uno de ustedes, se arrepienta de lo que tenga que arrepentirse, de cierta manera, lo que piensen que han podido ofender al Señor. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, de tal manera que nuestros pecados son perdonados. Hermanos, nuestros pecados han sido perdonados. Todos decimos gloria a Dios. Amén. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, bendiciéndolo, tomó pan y partiéndolo se lo entregó a los discípulos diciendo: tomad y comed, este es mi cuerpo que será entregado para todos vosotros. Haced esto en conmemoración mía. Después de la cena tomó la copa y, dando gracias, se la pasó a los discípulos diciendo: esta es mi sangre, la sangre que perdona los pecados del mundo. Haced esto en conmemoración mía. Derrama tu Santo Espíritu sobre los que estamos aquí reunidos y sobre estos dones de pan y vino. Haz que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo, para que seamos el cuerpo de Cristo para el mundo, redimidos por su sangre. Mediante el poder de tu Espíritu, haznos uno con Cristo, uno con los demás y uno en la obra del ministerio a todo el mundo, hasta que Cristo venga en la victoria final y podamos todos participar en el banquete celestial. Mediante tu Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo, tu santa iglesia, a ti sean todo honor y gloria, Dios omnipotente, ahora y siempre. Y decimos amén. Ahora, con la certeza de ser hijos de Dios, oremos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En este momento invito a los sugieres para que nos ayuden a pasar a la comunión. Tenemos gluten free para aquellos que quieran pasar. Hermanos, la mesa está servida, la mesa de Cristo está servida, todos están cordialmente bienvenidos y pueden también arrodillarse aquí en el altar. Eternamente,
eres digno. Impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Aleluya, te adoramos, Jesús, tú eres digno. Les invito a que se pongan de pie con nosotros en esta tarde para el último canto. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Podemos tomar asiento un segundito, solo tenemos un anuncio para esta semana y es la Semana Santa. Quiero que tomen una foto y recuerden las fechas bien importantes de lo que vamos a tener durante toda la semana, invitarlos. Lo primero, por supuesto, es el Domingo de Ramos, el 28 de marzo. Vamos a tener servicios en inglés y en español 12:30, ahí no hay cambios, pero vamos a tener dos servicios bien lindos, que es el Jueves Santo y el Viernes Santo. El Jueves Santo es el 1 de abril y el servicio va a ser a las 7 de la noche, porque va a ser un servicio, el Jueves Santo va a ser un servicio bilingüe. O sea, vamos a estar predicando tanto en inglés como en español, vamos a estar unidos, vamos a tener música también bilingüe, va a ser algo muy lindo que yo los invito a que participen el día Jueves Santo. El Viernes Santo, nuestro servicio va a ser un poco más tarde, es a las 8 de la noche, va a ser en español y por supuesto el día 4 de abril es la Pascua.
es a las 12:30 del servicio tradicional que nosotros tenemos. La verdad queremos invitarlos a que tomen oportunidad de estos servicios. No sé si algunos de ustedes toda la vida hayan crecido con el servicio del Jueves Santo, el servicio del Viernes Santo y luego el domingo de Pascua. O de pronto no. Pero yo los invito a que realmente lo hagan intencionalmente este año. Porque la Pascua, el domingo de Pascua, cuando tú has estado realmente intencionalmente en estos servicios del Jueves y del Viernes Santo, la vas a sentir mucho más profunda. El jueves tienes la comunión con nuestro Señor. El viernes vamos a recordar lo triste, lo duro, lo oscuro de la muerte, ¿cierto? Y la pasión. Pero es que no hay resurrección sin muerte. Tenemos que recordar eso. No hay resurrección sin la muerte. Entonces, cuando llegamos ya al domingo de Pascua, ¡wow! Es un domingo donde vamos a experimentar toda esa gloria que Dios nos da. Y así los que están en invitamos. línea, no vamos a transmitir el jueves y viernes, desafortunadamente no tenemos voluntarios, pero es un llamado para que todos aquellos que están en línea pues puedan venir. Vamos a mantener también las distancias, el mismo protocolo, no hemos hecho cambio respecto al protocolo, esperando cómo tanto el pastor Jason como yo estamos mirando cómo continúa el proceso aquí en Texas, particularmente en los Woodlands. Así que los invito cordialmente a los que están viendo en línea para que estén estos 2 días, el jueves y el Viernes Santo, y preparar nuestros corazones para celebrar la Pascua. Por último, quiero dar las gracias por el apoyo que están brindando a Covenant en español. Gracias por su generosidad. Aquellas personas que quieren hacer sus donaciones pueden hacerlo al final. Hay un sobre donde pueden colocar su nombre, o en línea, Covenant Connect Live, para que estén viendo en línea, Covenant Connect Live/giving, para que puedan hacer también allí sus ofrendas. Yo les pido el favor que se nos levantemos y tengamos la oración de despedida. Padre amado, ahora que estamos saliendo de tu santuario, te pedimos por esta semana que inicia. Protégenos, Padre, como siempre, que tu sangre nos proteja y que podamos seguir viviendo la vida cristiana que tú nos llamas a vivir, con humildad, colocando tus ojos solo en ti, Padre. Te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, podemos ir en paz.